Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí nuevamente en esta presentación de Stamina Talk, en esta jornada especial eh, por la conmemoración del Día de la Lucha contra el VIH-Sida. Aquí estamos con la doctora Isabel Cassetti, que siempre es un placer compartir los eventos con ella. Gracias por la invitación, Marcelo. Isabel, ¿cuál es entonces la importancia de testear a las personas para el VIH? Bueno, hoy ONU-SIDA quiere llegar al 2020 con la estrategia que es 90-90-90, como podemos ver, de manera tal que el 90% de las personas que están infectadas lo sepan, estén diagnosticadas. De ese 90%, el 90% reciba tratamiento, y de ese 90% que recibe tratamiento, el 90% tenga carga viral no detectable. Sin embargo, sabes, Marcelo, que ONU-SIDA ya acepta ahora que no vamos a poder llegar para el 2020 a las cifras propuestas. Como vemos acá, en las barras, esa parte que está en rayitas es todo lo que tenemos que alcanzar, la cantidad de gente que tenemos que alcanzar para llegar al 90-90-90. Y por supuesto, tu pregunta acerca de la importancia del testeo tiene que ver porque el test es la puerta para todo. O sea, sin testear a más gente, no vamos a poder llegar ni a darle tratamiento, ni a que tengamos las cargas virales suprimidas. Y las cargas virales suprimidas es sumamente importante, no solo para las personas, sino porque disminuimos y eliminamos de esa manera la transmisión a la comunidad. Correcto, y esto es algo que también está bien establecido en nuestro país. Sí, definitivamente. O sea, el país tiene como objetivo llegar a cumplir esa meta, y como ves acá, hay un 30% de las personas que no saben que tienen HIV. Quizás ese porcentaje yo creo que es un poquito mayor, pero se ha establecido a través del ministerio y todos los sistemas de salud testear a toda la gente, se lo llama el testeo universal, que alguna vez en la vida todas las personas nos testeemos para el HIV. Y acá, como ves, estas son las brechas también en la Argentina. Fíjate que todavía tenemos mucho que trabajar, a pesar de que Argentina es un país privilegiado, porque tenemos la medicación gratuita, los controles, etcétera, etcétera. Sin embargo, cada día se abren centros de testeos que lleguen a la comunidad como para alcanzar a más gente. Está muy bien lo que decís, porque nosotros hemos visto en nuestro país que en los últimos 10 años hemos aumentado el número de diagnósticos, hemos aumentado el número o el porcentaje de personas infectadas con el VIH y que saben que lo tienen, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Así es. Y por eso están definidas ciertas estrategias de testeo. Mirá, en general se establecen estrategias focales o dirigidas hacia grupos de mayor riesgo. Cuando uno estudia el tema y ven que ONU-SIDA y otras organizaciones definen a los grupos de mayor riesgo, que hoy se llaman poblaciones clave, son aquellas que tienen alto riesgo, por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres, la población trans, las trabajadoras sexuales y las parejas de esta población clave, ¿no es cierto? Entonces, las estrategias dirigidas a esa población. Sin embargo, muchos de nosotros estamos de acuerdo en tener una estrategia generalizada. Es decir, porque hay cosas que son visibles y otras no. Los clientes de estas personas no son visibles, no se visualizan, claro. Entonces mejor la estrategia generalizada. Y para nosotros, los médicos específicamente, está la prueba diagnóstica, que como pusimos ahí es por excepcionalidad. Es decir, alguien que viene enfermo, que sospechamos, como hablamos en otra charla con el doctor Estambulián, un síndrome mononucleosiforme, ahí pedirle el test. Eso sería prueba diagnóstica. Y la prueba de rutina es la que nosotros creemos que se debe establecer, que es naturalizar el test. Es decir, como pedimos la glucemia, el colesterol, etcétera, etcétera, ahí pedir el test. Totalmente. Eso es una muy buena estrategia. Y el punto es, ¿qué metodología actualmente está aumentando su importancia en el testeo? Bueno, esto se puede alcanzar en realidad gracias al test rápido. Te digo que en muchos países del mundo
digamos, el aumento de la aplicación del test rápido ha sido fenomenal. ¿Y esto qué facilita? Primero, la rapidez en llegar al diagnóstico. Vos decías personas diagnosticadas. Vos enfatizabas eso porque una cosa es testear y otra cosa es diagnosticar. Exactamente. Diagnosticar significa confirmar la infección, ¿no? Entonces, el testeo rápido facilita eso, 15 o 20 minutos, un pinchacito en el pulpejo del dedo, y entonces ahí si es positivo, se puede sacar sangre en el mismo momento y enviar esa sangre por punción de la vena a hacer un segundo test, si es positivo, carga viral ICD4, de manera que en 2 o 3 días ya tengamos la confirmación, el diagnóstico, esas personas diagnosticadas que vos decías. Absolutamente. Y en función de esto, nosotros tenemos algunas experiencias positivas en nuestro país. Una de ellas es la de Heliosalud. Sí, en concordancia con la política del ministerio que expandió los centros de atención primaria, los EPAD, todo eso, nosotros hace unos años que quisimos ver cómo nos acercábamos a la comunidad. Entonces, a través de las redes sociales, que te diría fue el mayor impacto, después amigos, familiares de pacientes nuestros, empezó a venir gente y ahí nos dimos cuenta que nosotros, las instituciones, se tienen que adaptar a las personas. Entonces establecimos horarios amplios de 8 a 20 horas, gratuito, el test es gratuito, excelente, confidencial y anónimo. Y fíjate, Marcelo, cómo vinimos aumentando en los últimos meses, vos lo conocés bien, estos datos, estamos cerca, en promedio, de 2.000 testeos mensuales. Como se ve ahí, la población que más acude es la población joven, entre 18 y 45 años. Y claro, vienen espontáneamente a nuestros centros. Vos me dirás, bueno, pero es una población sesgada. Sí, lo es, claro, porque, ¿no es cierto? Tuvo alguna cuestión de riesgo, pero igual los estamos agarrando. Exactamente, la importancia de esto es ese punto, que tengan acceso, que esas personas que en sí mismas reconocen un riesgo o un estado de mayor riesgo para la adquisición del virus, que acudan a hacerse el diagnóstico rápidamente. Exacto. Y este es un ofrecimiento gratuito que tiene alto impacto en nuestra comunidad. Mira, fíjate que la prevalencia es de 4%, ¿no? Si uno dice prevalencia de 0,4, que sería lo esperable para el país, es una población naturalmente sesgada, como hablábamos. Pero mira que más del 10% pertenece a personas más de 50 años. Claro. Quiere decir que eso no tenemos que olvidar tampoco, ¿no? Exactamente, exactamente. Y esto es importante que decís, porque en el Organismo de Naciones Unidas para el SIDA, ONU-SIDA, tiene estudios que toman de cada país para hacer la prevalencia mundial. Y en nuestro país la prevalencia estimada, según ONU-SIDA, es 0,4%, como vos bien decís. Ahora, ¿cuánto de esto realmente se basa en estudios importantes, en estudios de larga escala, estudios en diferentes poblaciones? Es muy difícil decirlo porque, bueno, el sistema que toma el Ministerio para hacer la estimación no siempre se basa en estudios poblacionales. Así es, estoy 100% de acuerdo. Claro. Utilizan, ¿viste ese programa que es Spectrum, que tiene algunas falencias, pero se Exactamente. utiliza acá en la Argentina y en otros países de Latinoamérica? Exactamente. ¿No? Por ahí estamos está subrepresentado. Exactamente, y eso es importante porque me tocó asesorar a la gente de Ace Healthcare Foundation, que es con su base en Argentina, es AHF, uno de nuestros sponsors en el día de hoy, y que hicieron un estudio realmente de larga escala. Durante 5 años testearon, como se ve en el slide, más de 118.000 personas, 118.000 personas testeadas en todo el país, fundamentalmente en 10 provincias, que representan más del 60% de nuestra población. Es decir, que es una muestra realmente representativa. Y en esta población se obtuvo una prevalencia global del 0,88%, es decir, que es el doble de lo que UNUSIDA dice que tiene que tener el país. Esto es importante. ¿Es tal vez esta la verdadera cifra? No lo sé. Tal vez sea un punto intermedio. Lo cierto es que esto, en los 5 años que se hizo este estudio, ha ido cambiando. En los primeros años la prevalencia llegaba al 1, incluso superó el 1% de los testeados, lo cual alarmaba, pero en el último año, en 2017, esa prevalencia llegó al 0,64, es decir, todavía está por arriba del 0,4, pero no es ni el 0,88 ni el 1% que hemos visto en algunos análisis previos. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos obliga a mostrar
que tenemos que seguir trabajando en este camino de testeo. Sí, sí, definitivamente. Bueno, ellos hace unos años que ya vienen con esta idea de testear a más gente y Exactamente. ampliar las poblaciones, por eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Ahora, acá también se hace el test rápido a través del pinchacito en el pulpejo del dedo. Exacto. Hay otras formas complementarias, ¿no? El autotesteo. Claro. Muchas veces nos preguntan a nosotros, ¿qué pasa en la Argentina que la gente no se puede hacer el autotest? Exactamente. De eso? Bueno, sabemos que el autotest está ya promocionado por la Organización Mundial de la Salud y fundamentalmente lo toman como una estrategia asociada a los servicios de salud que testean a la población en general. ¿Esto por qué es importante? Por las poblaciones claves que vos mencionabas al principio. Es decir, personas que tienen alguna dificultad para el acceso habitual al testeo, ya sea porque se sienten discriminados o por dificultades para acceder a los sistemas de salud, en fin, una serie de circunstancias que hacen que sean una población target para el autotest. ¿Y el autotest qué significa? Significa que una persona en su domicilio, en su ambiente, con su comodidad, puede realizar el testeo del VIH, un test rápido, que hay dos kits, un kit que utiliza muestra oral y un kit que utiliza una punción del pulpejo con gota de sangre. Esto es diferente de la automuestra, que también es una estrategia que ha sido implementada, en la que el paciente o la persona toma la muestra, pero esa muestra no la analiza en su casa, sino que la envía a un laboratorio que luego le da el resultado. Tiene también sus ventajas, pero ¿qué es lo importante del autotest? El autotest jerarquiza la autonomía, es decir, empodera a la persona para poder hacerse el test en el momento y en el lugar que ellos desean. Colabora a descentralizar, eso significa que no está todo centralizado, como se dice, en un lugar con las dificultades burocráticas de tiempo, disponibilidad de personas, hora, etc. Pero también estas personas que tienen ciertas dificultades para el acceso, o porque trabajan demasiado, o porque tienen algunas circunstancias especiales y no pueden ir a los horarios normales de las clínicas que hacen testeo, entonces lo hacen en su domicilio. Y esto en algunos estudios se asoció con una mayor realización y frecuencia de testeo, lo cual aumenta la cantidad de personas que saben que tienen esta infección. Cuando vos decís la cavidad oral, te referís a la saliva. A la saliva. Perfecto, entonces saliva y en sangre. Como saliva y en sangre, exactamente. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia, como decíamos al principio, de testear? ¿Cuál es el paso siguiente al testeo? Claro, es el diagnóstico e inmediatamente empezar el tratamiento. Ahora lo nuevo en todo el mundo es empezar el tratamiento lo antes posible. Y entonces ahí la OMS dice, bueno, tenemos que empezar cuanto antes. Algunos países y estados, por ejemplo, dentro de los Estados Unidos, dicen, bueno, el mismo día. ¿Pero cómo va a ser el mismo día? Si le sacamos, diagnosticamos, ya le damos eso. Bueno, lo que se ha visto es en general que hay lugares que se puede hacer en el mismo día, otros a los 7 días y hasta 14 días. Eso sería la idea, el mensaje, cuanto antes empiece mejor. Y como se ve, ¿qué beneficio tendría empezar tan pronto? Más rápido se llega a la carga viral no detectable, o sea que habría menos transmisión, la persona está más retenida en el sistema de salud, tiene menos problemas clínicos y menor mortalidad, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son las dificultades, Marcelo? Pensaba el otro día, yo y compartía con otros colegas, ¿no? Acá en nuestro medio. Nosotros le explicamos a la gente qué es la adherencia, cómo prepararse. Es decir, en nuestra cultura, probablemente, nuestros pacientes necesiten que nosotros les expliquemos en qué consiste el tratamiento. Entonces, es difícil de implementarlo el mismo día, además que necesitas una estructura bastante, digamos, organizada y en algunos puntos medio compleja. Pero de todas maneras, la idea es cuanto antes empecemos mejor. Excelente. Y eso es muy importante. Y a mí se me ocurren un par de escenarios donde esto puede mostrar el beneficio y las limitaciones. Uno es en un medio donde haya una alta tasa de resistencia transmitida, donde uno, además de hacer el diagnóstico, tiene que saber si tiene resistencia a alguna de las medicaciones que son las más habituales para dar. Sí. Otra circunstancia es en la infección aguda. Perfecto.
donde tal vez estemos en un periodo de ventana que se ha acortado con los últimos test, pero ¿cuál es la importancia de esto? Que diferentes estudios en distintas épocas, no es solamente del principio de la epidemia, sino que hay incluso estudios de hace muy pocos años, donde se demuestra que entre el 52 y el 90% de las infecciones nuevas en muchas poblaciones se adquirieron de una persona que estaba en infección aguda, que estaba en el momento tal vez de periodo de ventana. Entonces, esto es muy importante porque a veces no solo hay que hacer un test, sino repetirlo. Y la otra población es una mujer embarazada, que es realmente una urgencia, ¿no? Empezar rapidísimo por ella y fundamentalmente para tener un recién nacido sano, ¿no? Exactamente. Entonces, Isabel, ¿qué te parece si redondeamos esta presentación con algunos mensajes claves? Bueno, ¿te los damos o yo? Entre los dos. Entre los dos, bueno. Yo creo que ya nuestros compañeros, colegas conocen muy bien el tema del test, enfatizar que realmente ver en sus lugares de trabajo cómo hacer para expandir el test rápido, para hacer rápido el diagnóstico y para ir a los algoritmos que hoy tenemos en el país. Segundo test positivo o aún primer test positivo, carga viral y CD4. Primer punto. Cuanto antes empecemos, mucho mejor. Y estrategias que puedan ser generalizadas, además de la focalizada. Alguna vez las personas tenemos que hacer el test en la vida. Exactamente. Y para mí un mensaje importante es que testear a las personas para el HIV es una cuestión de atención primaria. No es una cuestión del especialista. Muy bien. Es una cuestión del primer médico que vea al paciente, que vea a la persona. Entonces, esa es la oportunidad ganada para poder aumentar la tasa de diagnósticos. Creo que con esto hemos llegado al final de esta primera presentación. A partir de ahora tenemos 10 minutos para preguntas vía chat, que con muchísimo gusto, tanto Isabel como yo contestaremos o intentaremos contestar. Bueno, ya tenemos la primera pregunta que dice, ¿qué tan factible es realizar el autotest de HIV en Argentina? Interesante pregunta, porque los kits que mencionábamos, tanto el de saliva como el de sangre, todavía falta la aprobación de ANMAT para que sean ampliamente disponibles en Argentina. Hay una cosa muy interesante que con la Universidad Abierta Interamericana y con AHF estamos planteando la realización de un estudio de factibilidad y de aceptabilidad de este autotest en alguna población clave. Es decir, que en relativamente poco tiempo podemos empezar a tener algunos datos importantes en nuestra población y creo que ese va a ser el primer paso para tenerlo ampliamente disponible. ¿Cuántos días o meses da positivo el test después de contraer la infección? Pregunta Susana. Mira, Susana, el tema es así. El test rápido y el ELISA, que es la prueba convencional, miden anticuerpos. Es decir, no miden al virus. Como miden anticuerpos, el test va a dar positivo a partir del día 21, pero con más seguridad a partir del día 30, desde el momento de la supuesta o sospechada transmisión. De 30 días en adelante ya nos tiene que dar positivo. Quiere decir que lo que antes se conocía como periodo de ventana, ¿te acordás que era meses o a veces años? Eso desapareció por completo porque se fueron optimizando las técnicas. Entonces vos ya al mes tenés que tener, o por test rápido o por ELISA convencional, el test positivo, desde el momento de la transmisión. Si alguien está muy preocupado, o si vos tenés un paciente que querés saberlo antes, acordate que tenemos la carga viral que se empieza a ser positiva a partir del día 11, ¿no? Es decir, cuantificable, ¿no? Pero que eso no tiene nada que ver con el test rápido ni con el ELISA. Acá otra pregunta. Sí. No, quería aprovechar para hacer un comentario que tal vez alguna gente sepa sobre el P24. ¿Qué utilidad tendría el P24? Claro, el P24 viene bárbaro, porque tanto Marcelo trae esta pregunta, porque te pueden decir a vos, Susana, bueno, ¿qué compramos en el hospital? Los test de tercera o cuarta generación. En general se usan los de cuarta hoy, y los de cuarta incorporan el P24. Es decir, que además de ver los anticuerpos, se anticipa el P24 una semana a la aparición de anticuerpos. Es decir, que tendrías
el resultado más precoz. Y más precoz todavía es carga viral. Es decir, del momento de la transmisión, lo primero que aparece es la carga viral, medimos virus, después P24 con el antígeno en estos test rápidos y ELISA, y después los anticuerpos. Excelente. Bien. ¿Hay alguna experiencia de testear y tratar en nuestro país? Mira, en general el testeo, bueno, primero lo comento yo, después Sí, fíjate que así planteado como los estudios, que hay cerca de 7 u 8 más o menos estudios que son bien controlados, randomizados, etcétera, etcétera, no hay todavía establecido en nuestro país. Sí, hay sitios, hay centros, hay instituciones donde se trata rápidamente. Uno de ellos es en Helios. Tratamos de hacer todo muy rápido para que la persona tenga en la primera semana o a lo sumo en las primeras 2 semanas ya pueda iniciar el tratamiento. Claro, eso es muy importante recalcarlo, que como vos decías, en nuestra población tal vez haya una cuestión cultural que hace que las personas tal vez tengan en el mismo momento el diagnóstico y el tratamiento y sean 2 crisis en lugar de una. Y a veces se necesita tiempo para evaluar esa crisis, tanto desde el punto de vista personal como desde las estrategias de salud que podemos implementar. Sí, sí, hay que procesarlo ese momento para la persona, ¿no? Exactamente. Tenemos una pregunta de Valeria Mayo que nos dice, cuando el resultado es positivo por primera vez, ¿con cuál medicación conviene comenzar el tratamiento? Muy bien. Bueno, ¿querés que sí, por empiece favor. yo? Si es positivo por primera vez, acordémonos que hay que confirmarlo eso, ¿no? Si bien es bajito el porcentaje de falsos positivos, necesitamos confirmar con una segunda muestra, y si no podés hacer la segunda muestra por la misma, por el test rápido o ELISA, tiene que ir a carga viral. Pero alguna de las 2 alternativas tiene que ir. Una vez que tengas eso, o sea, la confirmación, justo estamos en un momento, ahora, esta semana, donde se están viendo las guías, y entonces están cambiando las guías. Y nuestro país va a ir para moverse como terceras drogas en los esquemas iniciales para los inhibidores de integrasa. Sin embargo, pensamos también que los inhibidores de proteasa aún tienen su rol, como decía Marcelo, en los casos de resistencia, de adherencia incierta, etcétera, etcétera. Los pacientes que vienen ya con efavirenz o atazanarrito, los vamos a dejar si están muy bien, pero los que tienen que empezar, estamos moviéndonos para algunas de las 3 integrasas, clase integrasa y clase proteasa. Así es, excelente. Sí, sí, está perfecto lo que dijiste. Bien, las últimas 2 preguntas antes de pasar al siguiente momento de este especial de HIV. La primera de Marisa es, ¿qué tan confiable es el dato de prevalencia que provee el Ministerio de Salud? Y la segunda, ¿cómo se manejan los casos de violación? ¿Se utiliza este tipo de test rápido? Yo voy por la primera y vos por la segunda. Bueno. Muy bien. El dato que justamente estábamos hablando hace un momento es confiable, realmente es confiable. Uno piensa que seguramente no es menor que ese 0,4%, no es menor. Ahora, ¿qué tan por arriba está? Y es lo que decíamos, tal vez no sea el 0,88 que surgió del estudio de AHF, pero tal vez no esté en el 0,4 y haya que ajustar y seguir haciendo estudios de prevalencia en nuestro país. Pero de alguna manera es confiable porque además es algo que se viene trabajando y muy bien desde la dirección de SIDA desde hace muchos años. En la segunda pregunta, en este caso, ¿cómo se manejan en los casos de violación? Si se utiliza este tipo de test, sí se utiliza. Pero acordémonos que el test hecho en ese momento nos va a dar la evidencia de lo que ocurrió antes. No es que la situación de la violación ya le va a transmitir el VIH, ¿no es cierto? Entonces lo que ocurrió, por lo menos, como hablábamos antes, 30 días previos. Entonces, si bien se utiliza para descartar esta cuestión, si es propia de la violación, no es anterior, desde el punto de vista del manejo práctico, lo que hacemos es, ante una situación de violación, le damos profilaxis, sin duda. Le damos profilaxis
con 3 drogas, aunque no tengamos nada, o aunque estemos no sé dónde lejos, le damos la profilaxis con 3 drogas, miramos lo de la hepatitis B, chequeamos lo de la C, y le damos también para las ITS probables, como gonococo y sífilis. Exactamente, y clamidia también. Y clamidia. Exactamente. Sí, es muy importante esto que decís, que en cualquier situación de riesgo o de exposición al VIH, es muy importante saber si ese individuo que se expuso no lo tenía previamente, claro, porque puede no saberlo. Entonces, el test, cualquiera que hagamos, nos sirve para saber que en ese momento no lo tenía previamente. exacto. Y a partir de ahí, meter todas las estrategias de prevención que podamos. Y es importante a esa mujer o hombre después seguirlo en el tiempo para Claro. efectivamente documentar si fue esa la situación. Y una cosa, mira, en el país está bien implementado todo esto de hacer rápido, ¿no? De darle la medicación. Lo que más tarda, ¿sabes qué es? ¿Qué es? La denuncia a la policía, los exámenes, todo el tramiterío que hay que hacer, ¿no? Entonces estamos trabajando para ver, hay un grupo que está intensamente trabajando en eso, para que las cosas se hagan lo más rápido posible. Excelente, excelente. Creo que hasta aquí cumplimos con el horario de esta primera presentación. ¿Hay espacio para una pregunta más? Sí. ¿Tiene que ver con el testeo? ¿Cómo sí, no? Por supuesto. ¿Qué debe hacer con su entorno el paciente que recibe el diagnóstico positivo? ¿Querés que yo te lo diga? Porque, y después lo decimos. Ayer Claro. justo tuve una situación así. En general, nosotros evaluamos caso por caso. Es decir, lo ideal es, primero, que si tiene una pareja, obviamente decírselo, ¿no? Porque esa pareja puede estar o pudo haberse infectado, no sabiéndolo la persona que tiene HIV. Exactamente. O sea, entonces, decirle a su pareja. Después de la pareja están los padres, los hermanos, los hijos. Bueno, ahí depende de cada situación, claro, ¿no es cierto? Entonces, la persona elige cuándo decírselo. Como justamente no hay riesgo de transmisión a sus familiares, sí hay riesgo de transmisión a su pareja, o si es una mujer que está embarazada, y bueno, riesgo de transmisión al recién nacido. Entonces ahí en la experiencia nuestra es que en algunos casos se sienten más cómodos comentándolo a amigos o a los padres o a quien sea, y en otros prefieren mantener la confidencialidad. Exacto, esa es la palabra, confidencialidad. Sí. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente.